Buenos días, hoy es lunes 20 de mayo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. El invitado de hoy para iniciar la semana es el licenciado Francisco Escandón, analista de temas políticos y sociales. Pancho, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hay mucha tela por cortar, mucha agua ha corrido bajo el puente. En las últimas semanas no hay paz en este país. Los problemas políticos son a diario, al igual que la inseguridad. Pancho, pero comencemos con el tema de la Asamblea Nacional, el escandaloso caso de esa emboscada que le pretendieron hacer los correístas a la fiscal general, convocándole justamente para que informe cómo marchan las investigaciones, metástasis, purgas, encuentros, en fin. Y cuando intervenía la fiscal, esto es de conocimiento público, todo el país lo sabe y a nivel internacional inclusive, la asambleísta correísta, presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, pretendió que la fiscal se enfrente con el prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, nada más y nada menos. Pancho, ¿cuál es su lectura? Comencemos por allí. Jaime, muy buenos días. Permítame saludar a todos quienes nos escuchan y nos miran. Un feliz inicio de semana. Una semana corta a propósito del feriado, pero que forma parte de una semana donde va a haber nuevamente polémicas alrededor de lo que ocurre en esta relación del Ejecutivo con la función legislativa y de la función legislativa con el sector de la justicia. Y lo que usted ha descrito como un intento de emboscada por parte del correísmo para poder poner frente a frente a la señora fiscal Diana Salazar con el prófugo Ronnie Aliaga, fue un nuevo revés para el correísmo. Pero el problema no es tan solo la intención de recusar a la fiscal para que no actúe como acusadora en el caso del caso Metástasis, sino que lo central está de por medio, un intento del correísmo para darse un nuevo baño de impunidad. Y este revés que alcanzaron es tan desmedido, tan grosero, que querían poner a una fiscal que viene enfrentando a un sector de las élites, insisto, Jaime, a un sector de las élites, que es el correísmo, y querían ponerla en un careo frente a un señor, a un personaje vinculado a los sectores de narcotraficantes y lavadores de dinero, como si se tratara de una vendetta personal, e inclusive metiendo elementos de orden personalísimo como una aparente relación, los chats que testimoniarían aquello, pero que trata de desviar la atención central que tiene efectivamente estos casos de corrupción y estos casos de vinculación a las mafias y narcotráfico, como es el caso Metástasis. El correísmo desperdició una oportunidad clave, una oportunidad necesaria de poder fiscalizar a la fiscal. ¿Por qué no existe celeridad, no existe oportunidad? ¿Por qué no existe el mismo énfasis en combatir a la corrupción, en combatir a los grupos delincuenciales y a los grupos de narcotraficantes? En el caso Encuentro, en el caso Gran Padrino, en el caso de la madrina de la excomandante Tania Varela, y ese valioso momento en que tenían posibilidad de reclamar información para que el país lo conozca, lo echaron por el caño del baño a propósito de tratar de privilegiar sus intereses, de dar impunidad a Aliaga y a la banda de delincuentes de correísmo. Bueno, Pancho, ahora se les los planes que de los correístas se fueron al tacho de la basura, entiendo, sufrieron un traspié político bastante duro. Ahora la fiscal pidió 48 horas de plazo para que informen en dónde está el prófugo Ronnie Aliaga. Han manifestado que no saben cuál es el destino, en dónde está escondido. Ahora viene un proceso seguramente judicial en contra de los que pretendieron semejante emboscada. Jaime, si bien pueden comenzar esta serie de juicios, este conjunto de investigaciones fiscales, pero de por medio requiere efectivamente que se levante la inmunidad parlamentaria
que tengan los asambleístas y para ello se requiere una mayoría calificada de las 2/3 Claro, partes no es de los simple, claro. asambleístas. Por lo tanto, no van a existir los votos necesarios para levantar la inmunidad parlamentaria que tiene la señora Pamela Aguirre o cualquiera de los otros asambleístas, porque existe una especie de espíritu de cuerpo. Y si ustedes revisan las sanciones que el legislativo extendió a la señora Pamela Aguirre y a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político que se encontraban en ese día y que trataban de persuadir o de insistir e incluso de imponer la participación del profe Gualiaga en esa comparecencia que tenía la señora fiscal, no pasa de ser un chiste esa sanción de Fue características una simple administrativas. amonestación, nada más. Sí, y eso es lo que ocurre. Pero lo que debe preocuparnos, me parece a mí, más allá de que si fue o no una redada, si fue o no Una un emboscada. intento de emboscada, el problema concreto es que en el legislativo de nuestro país existen legisladores, asambleístas que tienen vínculos y que representan los intereses de los grupos delincuenciales. Los representan, Jaime. Eso queda en evidencia con la participación de Aliaga, pero también queda en presencia de la participación de Norero. No olviden Norero y los grupos políticos en el país. Norero no solamente es que tiene vinculación con el correísmo, tiene vinculación con otros sectores políticos. Y si usted se ubica bien, Jaime, como un periodista que es prolijo efectivamente en revisar los hechos, pero todos y cada uno de los cuatro últimos gobiernos vinculados con la mafia, unos con la mafia mexicana, otros con la mafia albanesa, otros con las mafias que están vinculados al tráfico de estupefacientes en Europa, todos ellos tienen representación en el Estado ecuatoriano y en cualquiera de sus funciones, no solamente en el legislativo, sino en la propia función ejecutiva. Fíjese usted, en el caso, por ejemplo, del periodo o el mandato del señor Guillermo Lazo. Hasta ahora, a pesar de que existen suficientes testimonios y pruebas de su vinculación con la mafia albanesa, con los grupos delincuenciales, su vinculación efectivamente con la venta de espacios del sector público, fundamentalmente en las empresas estratégicas del Ecuador, no ha ocurrido absolutamente nada. Claro. Y si ni siquiera se ha hecho efectivo la prisión de estas personas, menos aún que devuelvan la plata que se llevaron de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y hay una gran discusión, que qué ocurre con el señor Luque Lecaro, que está en Argentina y no puede ser repatriado de todo al Ecuador, cuando lo que hay falta es voluntad política por parte de las autoridades judiciales, ejecutivas y de la propia fiscalía para reclamar la presencia y que comience efectivamente su juzgamiento. Mientras a los familiares del señor Pico, del señor Fito, se les deporta inmediatamente desde Argentina sin darles chance para absolutamente nada. Han tenido que esperar 2 o 3 meses para recién plantear la extradición. Pero el Ecuador no apresura la marcha para que pueda venir a rendir cuentas. Y es por la vinculación que Ya, tienen las élites y la ah, autoprotección que se todo es con desarrolla. cálculo político. Claro que sí. Y le voy a poner un ejemplo más. Usted y quien habla y todos aquellos que nos miran y nos escuchan, hemos expectado a través de los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, cómo se exponen las caras de aquellas personas que cometen delitos menores, o aquellos delincuentes de calle, o consumidores de estupefacientes. Pero hasta ahora, ya creo que ya han pasado más de 100 días, Jaime, más de 100 días. Pero ninguno de los ecuatorianos conocemos la versión oficial del Estado de a quién le pertenecía aquella hacienda que bajo una chanchera encaletaba más de 22 toneladas de droga. ¿Por qué no sabemos aquello? Es el secreto mejor guardado para los ecuatorianos y ecuatorianas, porque hay vínculos del poder político con los grupos delincuenciales y con el narcotráfico. Como del correísmo se especula y hay varias pruebas que tienen con el grupo de delincuenciales y mafias mexicanas de narcotraficantes, también ocurrió con el caso del señor Lazo, con los albaneses, y en el caso del señor Novoa hay que seguir la pista de lo que dicen las noticias internacionales, en donde cada 10 días, Jaime, existe un decomiso de drogas en los puertos europeos.
y las drogas están saliendo, en el caso del Ecuador, del puerto de aguas profundas de Pozorja, En que le en pertenece, cajas de banano. que le pertenece la administración del puerto de aguas profundas de Pozorja a a la señora Isabel Noboa de Pontón, tía del presidente de la República. Y esa administración del puerto de aguas profundas de Pozorja fue entregada por el gobierno de Rafael Correa. Y adicionalmente, toda la exportación, particularmente de bananos, se movió del puerto de Guayaquil al puerto de Pozorja por una decisión, entre comillas, de la naviera Merckx. Entonces, desde allí se están trasladando no solamente mercancías, no solamente productos agroindustriales como el banano, sino también la cocaína. Mucho ojo a lo que hemos planteado. Ah, el negocio es multimillonario, multimillonario. Pancho, en el caso Metástasis, en los chats, de acuerdo a la información de la propia fiscalía, estos mensajes, este intercambio de favores entre los narcos y el periodista, entre comillas, venezolano Boscán, lógicamente es un proceso que está en investigación, pero que también ha sido repudiado por la sociedad entera. Ahora, hemos leído que el jurado del Premio Rey de España le suspendió este premio a la posta por estar involucrados en estos casos del narcotráfico, en estos favores, en estos mensajes, en estos tratos entre ñaños. ¿Cuál es su criterio, Pancho? Jaime, los grupos delincuenciales organizados, particularmente la mafia vinculada al lavado de dinero y particularmente al narcotráfico, tiene tentáculos no solamente en asambleístas, en ministerios, no solamente en determinados jueces, sino está involucrado en muchas de las esferas de la sociedad ecuatoriana, muchas de las esferas de la sociedad ecuatoriana. Y yo no tengo dudas de que algunas de aquellas tienen una vinculación con el periodismo, en donde la aparente neutralidad y la objetividad queda de un lado, a posicionarse o al alinearse con determinados sectores políticos que tienen relación con sectores de la mafia. Y los grandes medios de comunicación es particularmente donde aquello ocurre, porque hay un interés en concreto en direccionar la opinión pública a favor de uno o de otro representante político y también de los intereses que tienen vinculados, no tan solamente de mafiosos, narcotraficantes, sino de grupos monopólicos de poder, de grupos económicos que existen en el país. Y esto es una historia que no comienza hace 3, 4, hace 8 años, sino que tiene una vinculación con el ejercicio propio desde la independencia de nuestro país. Entonces, los grupos de comunicación, los grupos empresariales de comunicación, oligopolios de la comunicación. Usted conoce, Jaime, de que existe una vinculación de los grupos económicos con los grupos de la información y la comunicación. Están efectivamente estrechados relaciones con los sectores empresariales, con los grandes grupos económicos de poder. Pongo un ejemplo tan solo. No estoy mencionando ni afirmando que tengan grupos con vinculación con las mafias ni los grupos delincuenciales. Pero le pongo un ejemplo, Jaime. El grupo Banco de Pichincha, del señor Fidel Legas, no solamente le pertenece el banco, no solamente le pertenece la tarjeta de crédito Diners y otras tantas, sino le pertenece importantes emporios de la comunicación como Teleamazonas, como también revista Diners, como un conjunto todo un grupo de radios y de franquicias que existentes en los grandes medios de comunicación. Entonces, la vinculación que existe de los grupos económicos, de las élites, de los grupos de narcotraficantes, de los emporios de la comunicación, es una relación incestuosa que es necesario efectivamente develarla y denunciarla. Perfecto. Pancho, vamos con el tercer tema y último propósito. Hay este conflicto también que es público y notorio, este conflicto insalvable, digamos así, entre el presidente Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad, en donde se están en estos días haciendo acusaciones mutuas. Este es un problema que también afecta la imagen del país, o no pasa nada, Pancho. A ver, Jaime, me parece a mí que a pesar de que existió muerte cruzada, elecciones anticipadas, el problema concreto es que la crisis política en el Ecuador, la crisis institucional,
no ha mermado, no ha menguado, sino cada vez más se profundiza. Entonces creen los padres de la patria, los ilustres élites de este país, que con un acuerdo de gobernabilidad como la que sostuvieron socialcristianos, correístas y el oficialismo del presidente Noboa, se iba a solucionar el problema de la gobernabilidad. Y no es cierto. Lo único que se resolvieron allí es cómo concilian intereses concretos para dirigir la justicia, dirigir el Estado, dirigir la Asamblea Legislativa. Por cierto, de lo que hablábamos hace unos minutos, hay que ponerse también a pensar de quién le puso en la presidencia a la señora Pamela Aguirre de la función perdón, de la Comisión Comisión de de Fiscalización. Fiscalización y Control Político. ¿Acaso no fue un acuerdo con el señor Noboa, con el señor Correa y el señor Nebo, que son corresponsables de lo que está ocurriendo allí? Y estos índices de impopularidad o de lo que ellos le llaman ingobernabilidad se debe a que las élites están defendiendo sus intereses políticos y económicos. Y en el caso del señor Noboa y sus contradicciones con la señora Verónica Abad no vienen de ahora, vienen de la campaña electoral y demuestran efectivamente que existe. Yo no quiero defender a la señora Abad, ella lo sabrá hacer, además de las distancias ideológicas y políticas que efectivamente me declaro objetor de conciencia de lo que ella piensa. Es una señora que vincula su pensamiento a la extrema derecha y mi opinión es totalmente contradictoria, lo opuesto. Pero sin lugar a dudas existe una acción discriminatoria por parte del presidente Noboa y además de discriminatoria, también autoritaria y prepotente, en donde no quiere absolutamente nadie que le haga sombra. Y los problemas políticos o personales o ideológicos no puede usarse el poder del Estado para subordinar, para aplastar a quien tenga una discrepancia personal o política. Y eso es lo que ocurre con la señora Aguirre Abad. Y ha generado un conjunto de problemas, como por ejemplo un manejo incorrecto de la diplomacia ecuatoriana, al punto que a la vicepresidenta de la República le ponen como responsable de garantizar la paz entre Israel y Palestina, que ni siquiera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo puede hacer, ni siquiera la Asamblea General de la ONU ha podido, a pesar de cada uno de sus pronunciamientos, detener lo que está ocurriendo allí del genocidio israelí contra los palestinos. Menos aún la señora que tiene 6 meses en funciones puede desarrollarle con las concepciones ideológicas y políticas que aquella sostiene. Pero lo de fondo está que el señor Noboa va a ser candidato a la reelección y por lo tanto tendrá que encargar el poder durante Claro. algunas semanas a quien le suceda, que es, según la Constitución, la vicepresidenta de la República, y para evitar que sea la señora actual vicepresidenta, están buscando la ficha que le permita ser servil, dócil, que le permita ser también leal a los intereses que tiene el gobierno de Noboa, que por cierto, gobierno, con los acuerdos con correístas y de igual forma con socialcristianos, que todas y cada una de sus ejecutorias, que todas y cada una de sus políticas están al servicio del Fondo Monetario Internacional, de los grandes grupos económicos de poder, y eso se puede evidenciar por lo menos en 5 de las leyes económicas urgentes que firmaron, adhirieron, votaron y impulsaron socialcristianos, correístas y el oficialismo de Daniel Noboa. Pancho, se me iba a escapar el tema de la muerte confirmada ya del presidente de Irán, el famoso Ebrahim Raisi, en un accidente aéreo. Ya se confirmó oficialmente la muerte de él y sus acompañantes. ¿Esto cambiará en algo los conflictos que hay a nivel mundial o no pasará absolutamente nada? Existe una multipolaridad en el mundo. Si usted recuerda, Jaime, hace pocos años se hablaban de que el mundo era unipolar y que el único poder y hegemónico en todo el planeta era los Estados Unidos de Norteamérica. Queda en evidencia los acontecimientos de un conjunto de pugnas y de conflictos localizados o regionalizados en determinadas partes del planeta, que el mundo no es unipolar, que es multipolar y que los intereses de esa multipolaridad son alrededor de los países imperialistas o de las grandes potencias. Lo que ocurre particularmente en el Oriente Medio, y podríamos incluso inscribir allí la situación del conflicto existente en Ucrania, develan de los intereses de las potencias imperialistas. Las potencias imperialistas, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia de un lado, y por otro China, de igual forma Siria, perdón, China, Rusia,
y otros países imperialistas demuestran de que existen intereses de por medio de cada uno de ellos para poder tener no tan solamente un lugar en donde localizar o en donde aterrizar, en donde entregar, vender sus mercancías, sino también los recursos naturales valiosísimos que existen en esos países y en ese sector del planeta. Ingentes cantidades de recursos económicos, tanto en gas como de igual forma en petróleo, y también minerales raros que sirven para este momento la producción, sobre todo de tecnologías nuevas vinculadas a la comunicación, vinculadas a la información y otras tantas. Entonces, los intereses comerciales, económicos, de recursos naturales, de expropiación de las mismas, de los países de origen, de los países nacionales, están en riesgo por los intereses de las potencias imperialistas. Y más allá de la muerte del presidente iraní, el problema concreto es que los intereses que en este momento mandatorios no son de ese país, si bien tiene una principal importancia dentro de la geopolítica local en el Oriente Medio, pero hay potencias y hay intereses mucho más grandes, mucho más fuertes, como el norteamericano, el francés, el británico, como también el caso de los intereses que tienen los rusos, los chinos, y de por medio no les importa la vida, no les importa la soberanía de ninguno de los países, sino a nombre de la democracia, de la paz, a nombre del desarrollo y del progreso, quieren imponer su agenda en cada uno de los países dependientes y pobres, como el caso palestino, o como el caso ecuatoriano, o como el caso de la mayoría de países y naciones del planeta. Bien, gracias al licenciado Francisco Escandón por su análisis, sus puntos de vista, su lectura de los acontecimientos políticos nacionales y también lo que pasa a nivel mundial. Pancho, gracias. Volveremos la próxima. Que tenga una excelente semana. Gracias, Jaime. Un abrazo para usted y para todos quienes nos miran y nos escuchan.